hemos hablado que los espíritus tienen su propio grado de evolución, es decir, no están todos en el mismo nivel de evolución, y también los mundos no están en el mismo nivel de evolución. Entonces tenemos dos aspectos evolutivos, que es el mundo material y la evolución del espíritu, ¿vale? Uno tiene relación con el otro, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo eso se correlaciona, ¿vale? Empezaremos a hablar de los espíritus. Los espíritus evolucionan según su grado evolutivo de calidades adquiridas y imperfecciones que tienen por corregir. Entonces clasificamos los espíritus, o Kardec clasificó los espíritus con la ayuda de los amigos espirituales, según su grado evolutivo, ¿no? ¿Y qué es el grado evolutivo de un espíritu? Las calidades adquiridas versus las imperfecciones todavía por corregir. Entonces aquí así clasificamos los espíritus, ¿no? Y los mundos son clasificados según el grado evolutivo de sus habitantes. Entonces, uno, estamos hablando del individuo, espíritu, una persona, un espíritu individual. Y segundo, un colectivo. No estamos hablando de los mundos, y aquí estamos hablando, cuando hablamos de los mundos, del evolutivo, del grado evolutivo de sus habitantes, de la colectividad. Es decir, en un mundo de pruebas y expiaciones, por ejemplo, que vamos a ver después, hay un colectivo de espíritus que dentro de este colectivo hay espíritus más o menos evolucionados, pero están dentro de un rango de evolución, todos, que necesitan estar dentro de un mundo de pruebas y expiaciones, que va a tener situaciones necesarias para su evolución de estos espíritus. Una vez que un espíritu ya no está más en su grado de evolución, necesitando estar en un mundo de pruebas y expiaciones, va a otro plano, a otro mundo. ¿Vale? Dime, Trina. Digamos que es como, por ejemplo, como si cada mundo fuese cada curso del colegio. Primero, segundo, tercero, cuarto, pues como primero fuese un mundo, segundo fuese otro mundo, tercero... Y entonces tú, cuando has aprendido lo del primer curso, pasas al siguiente curso, que sería otro mundo. Sí. ¿Más o menos? Más o menos. Imagínate que en una clase de un cole, tenemos el primero de primaria, el segundo de primaria, el tercero de primaria. Eso es. Dentro de cada uno de estos cursos hay alumnos. Los alumnos que están ahí, todos están en un grado evolutivo que permite que estén dentro del segundo de primaria. ¿Vale? Sí. Dentro del segundo de primaria habrán estudiantes que estarán más adelantados y menos adelantados. ¿Por cuenta de qué? De su capacidad de estudio, por su voluntad de estudiar, por su voluntad de seguir adelante, por su esfuerzo, y otros que estarán menos, porque la inteligencia va del esfuerzo de cada uno, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay espíritus que después de un tiempo determinado este curso, ¿no?, van a otro curso, que es el tercero de primaria, pero habrá espíritus, ¿no?, que no estarán aptos o listos todavía porque no han esforzado lo suficiente y tienen que repetir. Eso es a lo que yo me refiero, claro. Entonces, si no has aprendido todas las lecciones, todas las asignaturas, digamos, tienes que repetir. Tantas veces hasta que tú lo entiendas, entonces ya pasarías al segundo de primaria, claro, que sería otro mundo. Así es. Y así. Pues. Así es. Lo que pasa es que los mundos evolucionan también. Después vamos a ver esto, ¿no? El mundo actual, la Tierra está pasando por una evolución como esta, ¿no? De la clasificación de los mundos, el siguiente nivel de evolución es de un plan de regeneración. Y la Tierra está pasando por este plan de regeneración. La Tierra va a cambiar. Es como si la escuela, que antes tenía primaria, solo primaria, ahora ya evoluciona al punto de que va a tener por ejemplo, la ESO. Solo va a tener estudiantes de ESO, no va a tener más estudiantes de primaria. Y si no te preparas en primaria para poder entender y adaptarte al siguiente nivel, que sería la ESO, te quedas ahí. O cambia de cole, en ese caso. En este caso, por ejemplo, la Tierra está convirtiéndose a un cole más adelantado. Es decir, que só terá eso. Solo terá eso, no terá más primitivo. Terá primaria. Siempre me pregunto, ¿la Tierra nunca es la primera vez que está en un estado de regeneración? Es la primera vez. Primera vez. Sí. Sí. ¿Nunca ha estado antes? No, porque la evolución nunca regresa. La evolución siempre es hacia adelante. Entonces, los mundos, vamos a ver, empiezan como primitivos. El primer nivel es primitivo y la Tierra ya fue primitivo.
Entonces ahí están espíritus que necesitan, están en un grado evolutivo que están compatibles con un mundo primitivo. ¿Vale? Luego la tierra pasó de pruebas y expiaciones, entonces los espíritus, ya no hay más espíritus primitivos, no había más espíritus primitivos, primitivos en el grado de primitivo que hay en un plano primitivo, ¿vale? Entonces ya están aquí. Si los espíritus que necesitaban, que todavía estaban en la tierra, pero que no progresaron lo suficiente para estar en un plan de pruebas y expiaciones, tienen que ir a otro planeta que estará en un grado primitivo. Entonces sí ha tenido un cambio, ¿no? Sí, ya ha tenido un cambio. Porque Bien, pruebas y expiaciones es el segundo nivel de los El pruebas. segundo nivel. O sea, primero primitivo, pruebas, expiaciones y ahora solo pruebas. Ahora Ese es el cambio que se está haciendo ahora. Así es. Ujú. Así Solo es. pruebas. ¿Solo pruebas? Solo Sí. porque la expiación, tal como la conocemos hoy, en un plan de pruebas y expiaciones, no habrá, porque expiación es mucho sufrimiento, trae mucho sufrimiento. Las pruebas también traen sufrimiento, pero no serán como las que tenemos hoy aquí, porque la maldad disminuirá en un plan de regeneración. Por eso que los espíritus que no se adecuen, evolutivamente hablando, al mundo, a estar en un plan de regeneración, serán llevados de la Tierra a otro planeta que estará todavía en una situación de pruebas y expiaciones. Claro, se irá a otro planeta de donde la Tierra está saliendo. Muy bien. Sí, Y así hablamos es. en ese caso de espíritus, por ejemplo, que tienen la maldad en ellos. Que tienen la Todavía. maldad, que son ignorantes y por consecuencia practican la maldad. Vale. ¿Vale? Entonces, la clasificación de los espíritus y de los mundos no es absoluta, ¿vale? Sirve solo para facilitar su estudio y referencia. Es decir, esta clasificación que vamos a ver ahora no es absoluta. Ella puede tener variaciones, no es una cosa que podemos decir hasta aquí, desde aquí. No, esto incluso tiene transiciones antes. La Tierra va a pasar, por ejemplo, a un plan de regeneración y hay un periodo de transición. No es que, mira, va a llegar una fecha, mira, tú no estás listo, ya a otro planeta. No, va gradualmente. Los capelinos, por ejemplo, vinieron gradualmente a la Tierra, no vinieron de golpe, ¿vale? Porque pasó esto, Capella, que era un planeta que estaba en pruebas y expiaciones, pasó a ser de regeneración. Capella no es un planeta necesariamente, pero es como Un mundo. no es un mundo, pero es un conjunto, Capella es como si fuera, por que esté diciendo una tontería en este momento, pero no me acuerdo bien, creo que Capella era un conjunto de planetas, ¿vale? Como si fuera un sistema solar. Como si fuera un sistema solar. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Estos espíritus salieron de la constelación de Cocheo, ¿vale? Pero después podemos ver esto con más detalle, ¿vale? Pero esos espíritus que estaban en este plan, que era de pruebas y expiaciones, salieron de ahí y fueron traídos a la Tierra. Porque este plan, ¿cómo está pasando con la Tierra ahora? Porque Capella tenía que progresar a hacer un mundo de regeneración, y los espíritus que no estaban capacitados evolutivamente hablando para estar ahí, tuvieron que venir a la Tierra porque estaba como pruebas de expiaciones, pero estaba en su principio. Entonces podemos ver, los egipcios es un pueblo que son espíritus que vinieron de Capella. Los hindús, Estaban más evolucionados ellos. sí, los hebreos. Entonces, Los incas. sí, dime, Bianca. Yo tengo una duda, por ejemplo, porque Capella, yo creo que ya desde mi punto de vista que estaba en el punto de prueba y expiación. Pero cuando ellos vinieron a tierra, no Sí. sé si todavía eras primitivo o ya eras prueba y expiación. No sé decirte, probablemente ya era pruebas de expiación, ya estaba saliendo de ser primitivo para ser prueba de Porque expiación. ya tenía Ya tenían los chinos, por ejemplo, porque Los chinos egipcios. ya tenían. Entonces, si vamos a contar la historia de la humanidad, la Biblia cuenta 4.000 años, pero tenemos más. Mucho más. Ya más o menos hace 10.000 años ya tuvimos ya espíritus que vinieron, los egipcios y otros pueblos que empezaron. Conocemos la historia por la Biblia de 4.000 años, pero hay mucho más historia antes de esto. La historia no es solo lo que está en la Biblia. Claro que no. Y por desgracia no la sabemos, somos tan ignorantes. Sí, No lo todavía. sabes.
mantenido escondido. Pero qué suerte, Giovanna, tú lo vas a saber. Muy bien. Los espíritus son creados sencillos e ignorantes. En este grado son llamados imperfectos, por no contener imperfecciones, sino por estar en el inicio de su desarrollo. Son creados con la capacidad de progresar hasta la perfección. Hasta purificar. Claro, hasta sermos Ser espíritus puros. Sí. ¿Vale? Entonces, en este grado, ¿no? Cuando creamos, cuando el espíritu, el principio inteligente, pasa del mundo animal, que es solo instintivo, y pasa a desarrollar su libre albedrío y conciencia de sí mismo, ahí se convierte en espíritu. ¿Vale? Y cuando se convierte en espíritu, está sencillo e ignorante porque todavía tiene un aprendizaje que hacer. ¿Cómo educar este libre albedrío? ¿Vale? Él viene con una inteligencia en potencial. Es como ya hemos hablado, ¿no? Como un hardware que tiene toda la potencia de desarrollo, pero necesita ir añadiendo softwares que van a ayudar a controlar este hardware, esta capacidad, para que empiece a utilizar cada vez más su posibilidad, su potencialidad. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí, por eso decimos que el espíritu cuando es criado, él es sencillo e ignorante en el saber, ¿vale? Porque todavía tiene que desarrollar su intelectualidad. ¿Qué es la intelectualidad? El saber. Es la inteligencia ligada al conocimiento, ¿no? Al desarrollo del conocimiento de las cosas. Y esto es el saber. Entonces, vamos a pasar ahora para la clasificación de los espíritus, ¿vale? La clasificación de los espíritus, estamos hablando de tres órdenes principales de espíritus. Primero, los imperfectos, después vienen los buenos espíritus, que es de segunda orden, y después los espíritus puros, que son una orden única, ¿no? Una clase única, ¿no? Vamos a hablar primeramente ahora de los espíritus de tercera orden. Sin desarrollo moral e intelectual, predominancia de la materia sobre el espíritu, propensión al mal, ignorancia, orgullo, egoísmo y pasiones. Poco conocimiento de las cosas espirituales. Son divididos en 5 clases. Entonces, la tercera orden es donde están los espíritus en su inicio de desarrollo. Que son, ahí empiezan con los ignorantes y sencillos. Entonces son los espíritus, la tercera orden son los espíritus que están en su inicio de desarrollo. Entonces, contienen todas estas calidades. Voy a repetir. Sin desarrollo moral e intelectual. Predominancia de la materia sobre el espíritu. Propensión al mal, ignorancia, orgullo, egoísmo y pasiones. Poco conocimiento de las cosas espirituales. Son divididos en 5 clases. Entonces, esta clase, que es la tercera orden, ¿no? Esta orden de los espíritus, tercera, la inicial, es dividida en 5 clases. ¿Vale? Vamos a hablar de cada una de ellas. Espíritus impuros, inclinados al mal, que lo practican por placer y aversión al bien. Son viciosos, sensuales, crueles, desleales, hipócritas, ambiciosos y avaros. Entonces, es el nivel más, vamos a decir, más impuro de los espíritus, ¿vale? En su desarrollo. Dime, Bianca. Entonces, vamos a pensar así, por ejemplo, Jesús ya ha sido eso. Ya. Jesús ya ha sido impuro, Ya. inclinado al mal y todo eso. Y un día seremos como Jesús también. Un día seremos como Jesús. Por la evolución. Por la evolución. Todos estamos destinados a ser espíritus puros. Todos. La ley de progreso, ¿no? Juzgarán a Dios. Claro. Si todavía no estamos allá, no estamos en este nivel, es porque todavía tenemos que progresar. Muchas encarnaciones. Muchas encarnaciones y muchas veces no en el mismo mundo, en varios Claro. mundos. Bueno, pero con la generosidad de Dios, que siempre confía en nosotros,
Seguiremos encarnando las veces que necesitemos. Y nos dará siempre la oportunidad de seguir adelante. Sí, Siempre. siempre. Entonces son espíritus que todavía tienen la maldad, ¿no? Y son malos porque lo quieren. Porque todavía no saben, no tienen el conocimiento del bien, ¿no? Y lo practican así porque quieren. Entonces, y esto vemos, ¿no? Ahí conocemos espíritus así, encarnados inclusive. Después tenemos el segundo nivel, que son los espíritus livianos. Son maliciosos, burlones y desconsiderados. Sienten placer en ocasionar pequeñas molestias de las cuales se ríen. Se complacen en inducir maliciosamente al error por medio de mistificaciones y astucias. Esos espíritus no son necesariamente malos en el sentido de que quieren practicar el mal, pero son muy individualistas, ¿no? Y quieren las cosas suyas, y para llegar a cumplir su objetivo son maliciosos, es decir, hacen las cosas sin preocuparse con el daño que van a causar a los demás. Por eso esa es la diferencia de malicia para maldad, si buscáis en las definiciones, ¿no? Entonces, ellos sienten placer en ocasionar pequeñas molestias, de las cuales se ríen, es decir, muchas veces causan perturbaciones, pero no necesariamente para ver a alguien, ¿no? Mal, porque los malos quieren practicar el mal, quieren ver a las personas sufrir. Los espíritus livianos no necesariamente quieren ver a las personas sufrir, pero se ríen de las molestias que causan. Entonces son espíritus que están ahí en un intermedio, ¿no? Entre ser mal y estar ya progresando de alguna forma. Después tenemos los espíritus pseudosabios. Tienen algún conocimiento, es decir, ya tienen algún desarrollo intelectual, ¿vale? Sin embargo, consideran que saben más de lo que realmente saben. Se juzgan superiores por orgullo, vanidad y presunción. Sus palabras mezclan verdades con errores. Entonces aquí son espíritus que vienen, que ya tienen algún desarrollo, pero por su orgullo creen que saben más de lo que realmente saben. Es decir, se creen más conocedores de las cosas de lo que realmente son. Y al final, por orgullo, intentan dirigir las personas según su conocimiento, y con esto causan problemas, ¿no? Causan daño a ellos y a los demás. Después tenemos los espíritus neutros o neutrales. No son ni malos ni buenos. Apegados a la vida material, no pasan del común de la humanidad, tanto en la moral como en la inteligencia. Entonces aquí son espíritus que están neutrales. Ellos no quieren hacer ni maldad, pero tampoco quieren hacer la bondad. Son espíritus que están un poco yendo sobre la marcha, ¿sabes? No están ahí queriendo hacer mal a nadie, pero tampoco quieren que le hagan daño, y muchas veces por desconocimiento pueden causar alguna maldad porque no saben hacer el bien, ¿no? Todavía no tienen desarrollo intelectual para conocer la bondad en sí, o saber lo que es hacer bien a los demás, y no tienen desarrollo moral, es decir, esta voluntad de hacer el bien. Porque una cosa que cambia de esta clase de espíritus para la clase de espíritus, la segunda orden, que son los espíritus buenos, es la voluntad de hacer el bien. Pero en este tipo de espíritus sí se puede meter que una persona sea orgullosa. También, Por ejemplo, sí. quiero decir, porque es que yo estoy pensando por un poco para entenderlo y encajar, ¿no? Pues tal, no sé cómo explicar. A ver, conozco personas que trato de ver, por ejemplo, dónde podrían encajar, y yo digo, pues es que yo conozco a personas que no tienen la malicia, pero sí son muy orgullosas y muy valientes, o muy que te va a hacer daño, no en plan daño mal, sino con sus palabras a herirte. Claro. Entonces hay gente que a lo mejor no quiere hacer mal, tampoco el bien, pero sí te hace daño con su orgullo. Entonces, ¿dónde encajo a eso? Tú encajas por ser en espíritus neutros, porque todos estos espíritus son espíritus que están en desarrollo. Entonces el orgullo
y el egoísmo es parte Toda la tercera ¿verdad? orden. Aquí, como dijo Kardec, no es una clasificación absoluta. Absoluta. Tú No. puedes ver Sí, un claro. espíritu que se encaja a lo mejor entre uno y otro, Sí, sí, sí. sumando casi que los dos, Sí. tú ves las características de uno y de otro. Claro, claro. Eso es lo que yo estaba dándole vueltas. Espíritus pseudo-sabios, y ahora estamos hablando de los espíritus neutrales, que no son ni malos ni buenos, pero son apegados a la vida material. No pasan del común de la humanidad, tanto en la moral como en la inteligencia. Y eso no pasa del común de la vida de la humanidad, porque lo que vemos hoy en día es que la mayoría la mayor parte de las personas son neutrales, ¿no? Cometen equívocos, ¿no? Incurren en equívocos, hacen maldad, pero no por querer hacer el mal, por error, por no tener todavía desarrollado la intelectualidad que les posibilita conocer cómo hacer el bien, ¿verdad? Y ahí después Kardec nos trae los espíritus batidores o perturbadores. Y aquí es una clase interesante, porque dice Kardec que no forman una clase distinta por sus calidades personales, encajando en cualquiera de las clases de espíritus imperfectos, las que hablamos anteriormente, que son 4. Estos espíritus batidores pueden ser cualquiera de estos, no son una clase en específico, es una calidad o una ¿cómo se dice? Característica. Es una característica, una posibilidad que los espíritus puedan tener de causar daños o de hacer movimentaciones o actuar sobre la materia con su perispíritu, ¿vale? Manifestan su presencia a través de efectos físicos, como ruidos, movimientos de objetos, etc. Y aquí voy a hacer una pausa, ¿vale? En principios, ¿cómo nació el espiritismo? El espiritismo nació de las mesas girantes, es decir, las mesas que levitaban, ¿no? Sí. Entonces, eso era un efecto físico. ¿Qué pasaba? Kardec utilizaba esos efectos físicos para estudiar el espiritismo. Luego descubrió que por detrás de los efectos físicos estaban espíritus que querían manifestarse. Pero luego, si vamos a leer el libro de los médiuns, en principio del libro de los médiuns, ¿no? Que habla de las manifestaciones físicas, Kardec nos explica, y los espíritus también, que las manifestaciones físicas, esta capacidad de actuar sobre la materia, proviene de los espíritus que son más ligados a la materia. Entonces, los espíritus que son más ligados a la materia son de tercera orden, porque son más impuros, son más materializados estos espíritus. Entonces, es como una comparación para que comprendáis, aunque no sea perfecta, pero que puede ser una comparación interesante, es, yo tengo en una empresa, yo tengo el líder de la empresa que trabaja con su intelectualidad, y tiene muchas veces los trabajadores que trabajan en la línea de producción, ¿no? Que hacen los trabajos braçales. Es lo mismo en el plano espiritual. Los espíritus puros o los espíritus evolucionados que estaban con Kardec o trabajando en aquel entonces para hacer surgir el espiritismo, ellos utilizaban de espíritus de tercera orden, que eran espíritus más materializados, que tenían la capacidad de producir efectos físicos y que estaban dispuestos a ayudar para producir los efectos físicos. No eran los espíritus evolucionados que actuaban sobre la materia, ellos actuaban sobre los espíritus, ¿no? Impuros o los espíritus de tercera orden, que actuaban sobre la materia con sus fluidos, y así ellos hacían con que ellos producieran en la mesa en los efectos físicos que los espíritus evolucionados querían, pero ellos actuaban siguiendo órdenes de los espíritus superiores. Ajá, porque estaban más ligados a la materia. Sí, porque que los espíritus más evolucionados. así es. La capacidad de actuar sobre la materia tiene que ver con los fluidos. Sí, Entonces, fluidos. los fluidos de un espíritu más de esta tercera orden son más materializados. ¿Cómo producen más esto? densos, ¿no? Más densos. Eso. ¿Cómo ellos producen esto? Ellos cogen parte de su propio fluido, de su perispíritu, que es más materializado, más denso, cogen el fluido del medium de efectos físicos, porque no es bastante que un espíritu quiera producir efectos físicos. Para que un espíritu quiera producir efectos físicos, es necesario que le encuentre un medium que genere fluidos que llamamos de ectoplasma. Este espíritu une sus fluidos perispirituales con los fluidos del ectoplasma del medium, y con esto ellos actúan
en la materia para que la materia tenga su efecto físico, que la mesa suba y esto. Sin un medio de efectos físicos, el espíritu por sí solo no consigue producir efectos físicos. Vale. Vale, entonces cuando decimos, y eso es una cosa, decimos mucho, hay una casa mal asombrada, como decimos, ¿no? No es la casa que es mal asombrada, ¿no? No es la casa que tiene la capacidad. Si hay algún efecto físico, es decir, si hay un objeto que se movimenta, si hay algún medium presente en la casa o cerca de la casa, del cual el espíritu se utiliza para producir los efectos físicos. De su fluido. De su fluido. Entonces, es decir, sí o sí, hay que haber un... hay que tener un espíritu, hay que tener un medium de efectos físicos que genera ectoplasma. Un movimiento. Entonces, muchas veces los espíritus utilizan incluso un tercer ítem que nos dice Kardec en Libro de los Medios, que es no en Kardec, pero en el libro en los dominios de la mediunidad, de Andrea Luiz, ellos indican que también se utilizan los espíritus de fluidos ectoplásmicos que vienen de la naturaleza, porque los vegetales también producen ectoplasma. Entonces, son estos tres, la combinación de estos tres, y lo que dicen ellos es que muchas veces lo de la naturaleza y del espíritu funcionan bien, pero el medium puede producir distorsiones por cuenta de nuestra capacidad impura, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Por eso que el medium, cuanto más pone esfuerzo para ser moralmente mejor, para actuar bien, pensar bien, producirá mejores efectos. Producirá mejores efectos, los espíritus podrán actuar sobre él con más facilidad. Vale. Sí, dime. Una pregunta, vamos a ver. Cuando hay una casa, es que tú has dicho una casa sombreada, algo así, no entiendo qué quiere decir una casa, entre comillas, encantada, ¿no? Embrujada. Que tiene, Embrujada. Vale. Cuando hay una casa así, que a lo mejor han pasado varias familias y a todas ha visto ese tipo de cosas, quiere decir que todas las personas que pasan son medium. Bueno, todos somos medium, Alguna sí, de ¿no? ellas Pero sí. todos los que pasan... Puede que haya o un La vecino naturaleza. o la naturaleza. No, siempre hay que tener un medium. Sí, pero dentro, claro. El problema es Dentro lo de que la dicen casa. los espíritus, que todos tenemos una capacidad de generar ectoplasma, ¿vale? Un medium de efectos físicos tiene una capacidad mucho más grande de generar ectoplasma, pero él algunas veces puede utilizar de varias personas, o lo que dicen los espíritus es que nosotros somos capaces de generar, y hay medios que son inconscientes que son medios Sí, claro. y no saben que son. Dime, Bianca. Yo comprendo desde mi punto de vista que para esto que ocurra, por ejemplo, que hay una secuencia de hechos, ¿no? Que siempre ocurre lo mismo con muchas familias en la misma casa, por ejemplo. Ahí también hay que tener un espíritu que tenga esa voluntad, Y esta que capacidad. está ahí en la casa por algún motivo, está pegado a esta materia o a este sitio por algo, ¿no? Que ha pasado ahí, y él siempre quiere hacer eso para intentar, no sé, hacer con que la gente salga de ahí, o porque no. Entonces también hay que unir esta voluntad de este espíritu que está ahí apegado a esta casa a algo alrededor que genera la capacidad de hacer hechos como movimientos de todo, A lo ¿no? mejor porque ese espíritu vive en esa casa y se ha quedado pegado a esa Sí, madera. También. hay que tener esta voluntad, ¿no? Entonces hay que unir estos factores para que esto ocurra. La voluntad del espíritu, ¿te refieres? Sí. A la voluntad, a un espíritu, porque no son todas las casas que tienen un espíritu que quiere echar a la gente de ahí, ¿no? No, Eso pero... tiene que ver con pero- su historia, con lo que ha También. vivido en esta casa, a lo mejor. Tiene que ver. Claro, pero lo que yo me refiero que la voluntad tiene que ser del espíritu, no del medium. Pues yo me acuerdo Sí, que del estuve espíritu. una vez en una casa, bueno, una casa, es un sitio ahí en Alcalá que se hacen actividades, y estaba con una amiga y estábamos hablando con el profesor, digamos, en el rellano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y cuando nos fuimos, yo hablé con mi amiga, digo, estaba oyendo todo el rato un soniquete como de un abanico. Y mi amiga dijo, y yo he visto a una mujer mayor, ella vio a una mujer mayor, pero como muy vestida de antiguamente, que estaba con el abanico. Y cuando lo hablamos y vimos que, ostras,
sea, ella ha visto una cosa que yo he oído que tiene relación, ¿no? Porque yo decía, yo es que oigo un ruido, estoy oyendo, tía, yo estaba oyendo un ruido, y luego ya ella por teléfono, dice, me llamó al rato y dice, ¿sabes, cara, que lo dices? ¿Ese ruido que oías puede ser como un sonido de un abanico? Sí, dice, pues es que yo estaba viendo una mujer con un abanico. Y esa mujer puede ser, a lo mejor, Pero, que eso antiguamente era una casa y viviese sí, ahí. también existe. Y no iba que, para hacer daño, es que ¿sabes? como has dicho, Rodrigo, nada es absoluto. Hay un montón Claro, de, no, pero yo de digo... situaciones, pero también hay una persona que lleva consigo, después tú corríjame si estoy equivocada, pero una persona que tiene, por ejemplo, una obsesión. Entonces, la persona donde quiera que esté, lleva consigo este espíritu que quiere molestarla. Entonces también por ahí tiene el espíritu que sigue la persona y no la casa, ¿no? Ya. Sí, mira. Ya. No, pero yo me refería a que Es complejo. la voluntad tiene que ser del espíritu, porque yo en ese momento ni siquiera conocía el centro espírita, quiero decir, yo no me planteaba tener voluntad de... ¿Sabes cómo te quiero decir? Que tú, la persona que es medium, no tiene esa voluntad, simplemente le llega y le llega. Hay Salvo que medios te que pongas son- una mesa mediúnica, claro. Hay medios que son conscientes de su capacidad y los inconscientes. Los inconscientes obviamente no van a tener voluntad. Aunque entraremos en temas más complejos que no es el tema aquí, ¿vale? Lo que tenemos que saber es que hay espíritus, voy a tu pregunta, ¿vale, Trini? No te preocupes. No te Pero preocupes. lo que tenemos que saber de aquí es que hay espíritus que tienen en sí mismo conocimiento, una capacidad de producir efectos físicos y nunca pueden producirlos sin tener como intermedio un medium, ¿vale? Hace falta siempre tener un medium que genere el ectoplasma porque es una combinación de fluidos del medium con el espíritu para producir efectos físicos, ¿vale? Ese es el conocimiento que tenemos que salir de aquí. Y esta capacidad puede estar en todas las clasificaciones que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Esto dicho, vamos al tema de tu pregunta, Trini. Hay mediums, nosotros somos espíritus, mismo encarnados, no dejamos de ser espíritus. Entonces hay dos cosas importantes, mediunidad y animismo. Y Animismo, Sí, no voy a tiene explicar. espíritu. ¿Qué es la mediunidad? Es una capacidad de intermediar el mundo espiritual con el mundo físico. Entonces, un medium es un medio, es el medio por el cual la espiritualidad se manifiesta en el mundo físico. Esto es un medium. sí. Y es una capacidad que tiene esta persona en su organización física y perispiritual que le permite hacerlo. Hay el animismo. ¿Qué es el animismo? Animismo viene de anima, que anima es alma en latín. Son efectos producidos por la propia alma, ¿vale? Un medium, por ejemplo, si es consciente de que tiene esa capacidad de generar ectoplasma, puede producir efectos físicos con su propio pensamiento. Esto puede ocurrir, ¿vale? Por ejemplo, hay un espíritu, una persona que era contemporáneo de Kardec, que podía levitar a sí mismo, producir efectos de levitación, ¿vale? Yo no me acuerdo, Holmes, señor Holmes, que era un medium que con una capacidad de efectos físicos estupenda, producía, incluso una vez produció un efecto que levitó, salió por una ventana y entró por otra. Wow. Es un efecto que combina animismo con mediunidad, porque tampoco era capaz de hacerlo sin la ayuda de los espíritus, porque es una combinación de fluidos lo que he hablado, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces decimos que un medio está produciendo un efecto medianímico, porque está combinando la capacidad de ser medium, es decir, un medio por el cual los espíritus se manifiestan o producen efectos, y aliando esto a su propia capacidad anímica, que viene de su propia alma, de su propio ser. Entonces son dos cosas distintas. Un medium, un efecto físico, podemos estar aquí personas que somos mediums de efectos físicos, sin saberlo. Si hay un espíritu Ojalá aquí, si hay un espíritu, Ojalá no. pero puede ocurrir. Si hay un espíritu aquí que quiere producir algún efecto físico, puede utilizar sin que sepamos de nuestra capacidad y por su voluntad, la del espíritu, producir los efectos. Por eso tenemos un amigo, ¿no? Sí. Que claro, no voy a decir el nombre, pero
él es un medio de efecto físico. Dice su mujer que Y no va a quería. hoteles, que va a casas y Y los muebles se mueven, la cosa. la butaca se Pero gira. no es consciente, quiero decir, no lo Ahora hace, sí que lo Él es. no quería, No, pero él no no que no quería. sea consciente de que sea medium, sino no es consciente de, o sea, no lo hace con conciencia, sino lo hace el espíritu a través de él. Así es. ¿Y cuál es el objetivo Porque de él mismo, mover las él cosas? mismo no quería, él tenía mucho miedo, no quería. Claro. Claro. El objetivo que tiene el espíritu de mover las cosas es hacer que Asustar. creamos. O Muchas veces, concientizar. un espíritu de esta orden, Sí, que es de un espíritu tercera así, orden. de tercera orden, va a producir efectos físicos para producir los efectos según su calidad moral e intelectual. Entonces, un espíritu malo, un espíritu impuro va a producir un efecto físico ¿para qué? Para producir maldad. ¿Vale? Vale. Los espíritus, pero hay una regla, no Ya te pueden hacer entiendo. todo. Dependiendo de cuál de ellos lo haga, lleva un objetivo u otro. Eso es. A Perfecto, veces es para hacer con que esta persona desarrolle su mediunidad También, para ayudar al claro, prójimo también. Claro, para que tome conciencia y lo Sí. ponga al servicio de la Y espiritualidad. estos espíritus de tercera Claro. orden son también desencarnados y encarnados. Pueden estar encarnados y desencarnados, sí. Yo Son me es- veo Claro. mucho ahí, en muchas Somos cosas. espíritus. Sí, yo... Me Pseudosabios- suena. Pseudosabios, por Me suena. ejemplo. Yo no me veo sí, ahí. verdad. Y nada. Lo que pasa es que existe una pregunta ahora que Sí, de la... que sí, Bueno, ahora... estos espíritus de tercer orden viven entre nosotros y también son Sí. desencarnados. Iba a hablar una cosa. ¿Por qué permite, si estamos aquí, somos protegidos? ¿Por qué permiten los espíritus superiores que los efectos físicos se produzcan muchas veces que causan perturbación? Para que las personas comprendan. Para que un medium comprenda que es un medium de efecto físico, para hacer con que las personas crean los espíritus, porque el espiritismo empezó así. Para Las despertar manifestaciones conciencia. físicas empezaron involuntariamente al medium, es decir, empezaron a producir, y esa es una característica del espiritismo, ¿no? Que aunque queramos, ¿no? Las manifestaciones físicas se producen espontáneamente, porque los espíritus son inteligentes, tienen su propia voluntad, van a manifestarse cuando quieran. Muchos medios en aquel entonces se creían capaces por sí mismos de manifestar, de hacer manifestaciones físicas, y iban a hacer espectáculos vendiendo esto, la mediunidad. Y claro, los espíritus muchas veces estaban ahí, como no podían contar con los espíritus, y muchas veces las manifestaciones no se producían porque depende de los espíritus, no de la voluntad del medium. Claro. Ellos producían falsidades, ¿no? Cosas falsas. Y mucha gente empezó a ver esto y a decir, mira, el espiritismo es falso, el espiritismo, y no era así, es que los mediums que no tenían moralidad lo suficiente, utilizaban esto para fines que no eran propios, que no eran útiles, vían que no podían producir los efectos siempre que querían, porque no dependía de su voluntad, y No producían cosas falsas. Sí. Y la gente decía, mira, eso del espiritismo es falso, pero no era así. No es porque las personas utilizaban mal la capacidad mediúnica que podemos decir que no hay capacidad mediúnica, que no hay esos efectos. Es lo mismo con todas las Es que no religiones hay incluso. desarrollo. Hay de todo. Hay gente que usa palabras de Dios para cosas malas y cosas buenas. Así es. Es verdad. No podemos Claro. decir que la medicina es mala porque un médico es malo. Sí. Dime, Trini. Otra pregunta. Dime. ¿Cómo distinguir entre una mediunidad por un espíritu o una mediuanismo cuando es por tu propio espíritu? ¿Cómo Sí, distinguir? ¿cómo distinguir? Si, tú suponte que ahora la botella se mueve sola, ¿vale? Tú Vale. suponte. ¿Cómo se puede saber si es que un espíritu lo ha movido a través de mí como medium o mi propio animismo ha hecho que se mueva la botella? Tú quisiste mover la botella. Ah, vale, ya Sí, está. es tu voluntad. Es tu voluntad. Pero ha sido buena la pregunta, ha sido buena la Sí, pregunta. sí, sí. no, es tu voluntad, claro. Y la respuesta muy buena también, ¿eh? Muy aclaratoria, muchas gracias. Muchas de nada. Bueno, terminaremos ahora, hoy, ¿vale?